Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo en otro especial sobre Garabandal a fondo. Lo que siempre digo, la revelación privada ha de interpretarse siempre a la luz de la revelación pública. Si no es posible hacerlo, hay que descartarla, y si esto pasa hay que tener en cuenta qué es lo que se está descartando, si es el mensaje original, si es algo que algún vidente pudo interpretar del mensaje original, porque el vidente no necesariamente tiene que tener el don de la interpretación de la profecía del mensaje, o si es algo que terceros hicieron de interpretación suya con métodos humanos, de una interpretación hecha a la vez por un vidente que podría haberse equivocado o interferido un poco. No obstante, en este canal vamos a hacer una serie de vídeos, si Dios quiere, especiales de Garabandal por su importancia, por su vigencia. El consuelo que me llevó a hacer esto es por una frase que hoy vamos a ver en el vídeo, que es la frase que muchos conocéis. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. Ahora bien, esto está en la revelación pública. Se llama misterio de iniquidad, y en la carta de la epístola de San Judas en el Nuevo Testamento está como nos explica que al igual que en el principio hubieron ángeles que apostataron y cayeron de su dignidad, también ocurrirá que habrán anticristos salidos desde dentro de la Iglesia. Epístola de San Judas, para que lo comprobéis todos. Dicho esto, y observando la realidad, pues uno ve que esto se ha cumplido, y por lo tanto hay que darle un voto de confianza a Garabandal. El tema aquí es intentar desasirse de todas las exégesis que se han hecho a lo largo de los años con fuerzas humanas, de todas las apariciones, mensajes que hubieron en San Sebastián de Garabandal y anteriores también, porque hay una conexión. Y simplemente irnos a las fuentes, contrastarlas con la actualidad de hoy, que parece el cumplimiento de todo aquello que se dijo. Por lo tanto, haciendo ese paso sencillo de quitar todo lo que ha pasado en 60 años de exégesis humana, encontramos nuevos enfoques, o enfoques que ya estaban allí, pero se deformaron con el tiempo, dado que es una revelación privada, y, en fin, encontrar datos interesantes. Aquí ya lo dije, el motivo de hacer esto es por decir cosas nuevas que no se han dicho de Garabandal. Y creo que eso es importante, porque para decir lo mismo que ha dicho mucha gente no haría los vídeos. Hoy nos vamos a ir a un mensaje que nos habla de la gran apostasía. Dice, en el escrito dice, hay un mensaje a través de Sor Lucía, en Tui, Pontevedra, el 12 de junio de 1941. Que nuestro Señor se quejó del estado de la Iglesia, diciendo, hazle saber al arzobispo de Valladolid, España, que yo deseo ardientemente que los obispos se reúnan en un retiro para disponer y determinar de común acuerdo entre ellos los medios a emplear para la reforma del pueblo cristiano y para remediar el relajamiento del clero y de una gran parte de los religiosos. El número de los que me sirven en la práctica del sacrificio es muy limitado. Yo tengo necesidad de almas y de sacerdotes que me sirvan, sacrificándose por mí y por las almas. 2 años más tarde, en una carta del 28 de febrero de 1943, Lucía escribió: si los obispos de España toman en cuenta el deseo de nuestro Señor y emprenden una verdadera reforma entre el pueblo y el clero, bien; si no, Rusia será otra vez el enemigo a través del cual Dios los castigará una vez más. En Garabandal ya sabemos cuál es el mensaje. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas más almas. Esto es muy importante. Dice, el tema ¿es esto posible? ¿Es doloroso? Pues ya veis cuál es la actualidad que estamos viviendo, lamentablemente, ¿no? Entonces, lo curioso aquí son los mensajes de Fátima relacionados con esta frase de Garabandal. Por lo siguiente, está el tercer secreto de Fátima, que habla de la apostasía en la Iglesia y que lo podía leer el Santo Padre y debía ser publicado antes de 1960. ¿Por qué? Pues fijaos lo que pasó. ¿Qué pasó? El Concilio Vaticano II. Fijaos que se pidió la consagración de Rusia a Fátima. Yo creo que todo esto es para denunciar la infiltración. Cuando la Virgen o el Señor piden que los obispos se reúnan con un único objetivo muy concreto, eso es para ponerlos a prueba,
porque saben que no todos los obispos están de la voluntad de Dios, sino que ya hay infiltración. Por ejemplo, con el tema de la consagración. ¿Por qué la consagración de Rusia tiene que ser en comunión con todos los obispos del mundo? Porque el Señor estaba poniendo a prueba a todos los obispos del mundo que, estando infiltrados, jamás participarían de esa consagración. Es así de simple, los estaba poniendo a prueba a través de unos niños pequeños, a través de signos extraordinarios. Fijaos en la tierra pequeñez, con esos niños en los cielos signos extraordinarios con el astro rey. Y esto es muy importante, y es muy importante el llamado del Señor a hacer una especie de retiro, de concilio en España en los años 40. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque luego, aparte del tema de Rusia, porque más bien que Rusia creo que se refiere a los errores de Rusia, al comunismo, al marxismo, todo esto, ¿no? Y obviamente, si os fijáis, ¿no? Aquí la exégesis que hace mi fuente anónima dice: España había salido de la guerra civil del 36 al 39 y Sor Lucía nos advirtió que Rusia, más exactamente los errores del comunismo, volvería a ser el azote para España. Y nos preguntamos si el enemigo citado no será aquí una organización como la ETA, ¿no? Que comenzó sus matanzas en el año 68. Y ellos sin olvidar otros grupos terroristas del mismo signo como el Grapo, grupos revolucionarios antifascistas 1 de octubre, y las FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, entre otros más actuales. Los errores del comunismo, la guerra, la persecución a la Iglesia, pero es que en la génesis de ETA se dice que parte del clero del País Vasco tuvo algo que ver también, que apoyó, ¿vale? Por eso ese azote que sufrió podría haberse evitado. Fijaos, las apariciones de Garabandal son antes del Concilio Vaticano II, justo antes, ¿no? Y el gobierno de Franco, que tenía la ley hecha en base a la doctrina de la Iglesia, la doctrina social también, en el tema de la libertad religiosa no permitía que se diera culto público a otras religiones. Porque, muy sencillo, la religión católica es la verdadera, las otras son un error. Por lo tanto, no pueden tener los mismos derechos que la verdad. Así de simple. El Concilio Vaticano II, sin embargo, cambia todo este tema de la libertad religiosa y Franco se ve obligado a cambiar la ley de libertad religiosa para permitir el culto público de otras religiones. Cuando damos culto público a otras religiones, estamos dándole poder al error. Y cuando le damos poder al error, lo que pasa es lo que pasa. Y fijaos, habla de relajación en el clero, a pesar de que se está viviendo en un sistema, en un gobierno que está amoldado al catolicismo. Entonces uno puede pensar, pero si aquello era una época maravillosa, ¿cómo puede ser que exista esto, ¿no? Esta relajación en España. Fijaos, en España, en 1941. O sea, y en el 43 lo repite. ¿Qué está pasando en España? Pues que España se ha librado del azote de la Segunda Guerra Mundial, anunciada también en Fátima. Pero se ha librado entre comillas, porque sufrió antes la guerra civil, que fue parte de la misma guerra, pero sucedió primero. Pero los actores eran los mismos, una guerra contra el comunismo. En este caso luego el fascismo nazi salió y lo que hizo Franco fue, pues, digamos, tratar con el mal menor, ¿vale? Pero los errores de Rusia ya estaban en España. Sin embargo, pues después de la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, España está mal y pues puede volver a empezar. Pero la infiltración ya existía, ya estaba. Y por eso se pide ese concilio, esa especie de concilio obispo, como diciendo, sois el país que está en paz ahora, mientras la Segunda Guerra Mundial está rampante por todos sitios, y tenéis la oportunidad de prepararos para lo que viene. ¿Para lo que viene cuando? En 1960, Concilio Vaticano II. La infiltración ya está hecha, desde mucho antes de los años 40. Pero aún tienen la oportunidad, el Señor va dando oportunidades. Pero fíjate, siempre pide
la consagración de Rusia en comunión todos los obispos. El cielo sabía que no estaban en comunión porque había infiltración y apostasía. Aquí otra oportunidad en los años 40 en España, país que está en paz. No lo pide en otro país que estuviera en guerra, no, en España. Es importante esto. ¿Qué pasó al final? Que Franco claudicó. Porque Franco podría haber dicho no, esta ley es justa porque se atiene a lo que siempre la Iglesia ha enseñado. Sin embargo, la cambió en aras a aceptar los cambios del Concilio Vaticano II, que no son cambios, porque no se puede cambiar la doctrina, pero son nuevas cosas. Y bueno, así todo fue perdiendo su virtud, porque al final el gobierno de Franco lo que hizo fue evitar el comunismo, pero cayó en manos del liberalismo. Y ahí tenéis el régimen del 68, que los presidentes del gobierno de España, jurando ante la Biblia, el crucifijo, aprobaron leyes como el divorcio y todo lo que ha venido después y todo lo que estamos ahora. Así que es todo parte de la gran apostasía. Y el siglo XX y el XXI, yo diría que el siglo XX es el siglo de la gran apostasía y el siglo XXI es el siglo, si termina, que no creo, del anticristo. Las dos grandes señales. Todo lo demás fue los siglos de la evangelización. Las tres grandes señales que Trento y la Iglesia siempre ha enseñado, que son necesarias para saber si el juicio final está cerca. La evangelización de todo el mundo, la gran apostasía y la aparición del anticristo. Y en esas estamos. Por eso la Virgen se ha aparecido tantas veces repitiendo el mismo mensaje. Ya no puedo sostener el brazo justiciero de mi hijo. Cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas más almas, etc. ¿Quién lo hubiera dicho en 1960 y menos unas niñas de campo, cuando era un plan de las élites? Yo no lo hubiera sabido. Pero el cielo está ahí siempre para proveer. Y el cielo no hace nada sin recordarlo, ya no avisarlo, recordarlo a estas pequeñas profetisas de la montaña. Pues ahí queda eso y espero que haya servido para edificación del pueblo de Dios. Quis ut Deus.